continuamos en Argumentos, aquí en esta semana que estamos dando el inicio de la Navidad en Globovisión, y ustedes que están allí en casa muy atentos con nuestro espacio, con nuestro programa, les recordamos nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram para que nos escriban. Mercedes, hemos estado revisando el panorama nacional y también las reacciones. Desde México se saludaba el acuerdo, también desde Rusia, Moscú, la vocera de Relaciones Exteriores, María Zaharova, estaba dando unas declaraciones temprano en la mañana diciendo que desde Moscú felicitan y saludan este proceso de diálogos para la liberación de fondos que puedan ayudar a la población venezolana, y así infinidad de países pues se han sumado a enviar sus saludos. Una noticia de la que nos enteramos por un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que desde que visitó Venezuela pues también dijo que estaba a la orden y a la disposición para unirse a esos diálogos como mediador. De igual forma, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, bueno, y son muchos de esos cambios que veníamos, digamos, comentando a modo de abreboca antes de irnos a la pausa, los cambios que se están dando en el mundo y también en nuestro continente de América Latina, cómo pueden favorecer a Venezuela en el sentido de políticas que de verdad mejoren la calidad de vida de la población. Bueno, fíjate que los cambios en Europa están también presionando hacia una normalización del tema de Venezuela. Es una guerra que se ha prolongado, que a quien más le está costando es a Europa, precisamente, tanto que la Unión Europea peligra, ¿no?, como sistema político de integración de países. Hemos visto ya cómo han caído gobiernos, cómo otros han tenido una postura muy crítica, pues dicen, bueno, vamos a esta guerra y no tenemos cómo financiarla a costa de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Y por el lado de América Latina, pues vimos como el llamado Grupo de Lima, que fue un grupo de presión auspiciado también por los Estados Unidos para un cambio político abrupto en Venezuela, pues ya prácticamente no queda ningún mandatario de ese grupo, y los nuevos mandatarios, Petro y posiblemente Lula, hablan del diálogo, hablan del acuerdo, hablan de ser mediadores, y fueron gobiernos de ideologías cercanas, digamos, a la de nuestro país. Mercedes, incluso este año las reflexiones, por ejemplo, de Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos, haciendo un giro en su discurso por completo, diciendo que era momento de reflexionar sobre lo que se hizo mal respecto al tema Venezuela. Así es. Ahora, es importante, Rosa, que los venezolanos, quienes nos están viendo, entiendan que el problema ideológico, digamos, no debería ir en detrimento de las convicciones democráticas, ¿no? Y de hecho no van. El presidente Lula es demócrata, el presidente Petro es demócrata, el presidente Boric es demócrata. Ellos llegaron por elecciones y han respetado los lazos constitucionales, han respetado los mecanismos democráticos, ¿no? Entonces, a veces se ve como una visión muy negativa frente a estos mandatarios o a estos presidentes por su inclinación ideológica, pero no, yo creo que ya es hora de que entendamos que no todo, digamos, no toda afinidad ideológica comparte los gestos de autoritarismo, del debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela. Al contrario, son una presión importante porque son una presión constructiva, una presión que además se ejerce desde el respeto, desde la amistad, desde la solidaridad y tratando de darle un cauce democrático al chavismo como movimiento socialista, ¿no? Entonces, bueno, aunque nosotros no tengamos esa afinidad ideológica, aunque no compartamos esas posturas políticas, pues sí tenemos que aplaudir todo lo que contribuya a la presión democrática en Venezuela, porque no se trata de que nadie deje de pensar como piensa, ni dejen de militar en donde militan, sino que todos demos pasos hacia la democratización, hacia el respeto de las reglas de juego democrático, hacia el principio de alternancia en el poder, de equilibrio, etcétera, que es el gran reto, el gran desafío que tiene Venezuela y que se lo plantea no Estados Unidos, ni Europa, ni los países de América, se lo plantea la misma Constitución Nacional que rige en este momento en Venezuela. Bien, Mercedes, a esta hora nos corresponde seguir revisando reacciones por este acuerdo realizado durante el fin de semana. Vamos a revisar ahora en el programa de Kiko Bautista, Kikosis, a quien le mandamos un saludo, la entrevista que tuvo esta tarde con Carlos Raúl y con Joel Hortamoros. Vamos a escuchar parte de las reacciones que también se dieron en este espacio. Ya los norteamericanos, que lo habían anunciado, dan los permisos a Chevron, como creo que le van a dar
las licencias a la mayoría de sus empresas para no quedar fuera del negocio petrolero. También lo hemos venido conversando de manera reiterada. Y para mí, el gran ganador de las negociaciones de México, evidentemente, es el gobierno, que va a recibir inicialmente 3.000 millones de dólares para el tema social, que luego se irían a 5.000 con 2.000 adicionales que estarían en el primer trimestre del año que viene, bajo la esperanza de llegar a 20.000 millones, que es el total de lo que tienen secuestrado algunos gobiernos y la banca extranjera de dinero venezolano. Aparte de las reacciones que se han venido dando, el tema energético que también está ahí en la mesa. ¿Qué va a pasar con los acuerdos en materia energética y aparte de Chevron? ¿Qué sigue en ese sentido? Son parte de las interrogantes que se están desarrollando y que también los invitamos a que el día de mañana el experto petrolero Rafael Quiroz nos va a estar acompañando en argumentos para ampliar todo el tema en la profundidad del tema de la industria petrolera. Tema no menor, Mercedes, como estábamos comentando anteriormente. No, a mí me parece que es el tema fundamental. Claro. Yo creo que es el tema fundamental, el tema de que Venezuela retome un camino de apertura petrolera que le permita obtener la mayor cantidad de beneficios y recursos a partir de ese recurso natural. Eso, mira, no es comparable, repito, cualquier ayuda humanitaria, cualquier liberación de fondos, en términos de recuperación de la calidad de vida del venezolano, de reactivación de una industria importantísima en el país, de generación de empleo, de proyectos sostenibles, no es comparable lo que se está hablando con las licencias a lo que puede ser cualquier otro tipo de incentivo para Venezuela. Los procesos de apertura y nacionalización en Venezuela se han dado a veces como en forma de avances y retrocesos. Yo creo que en este momento no hay otro camino que la apertura petrolera, o sea, una serie de concesiones, licencias para que empresas modernas, que sepan de la materia, que hagan las cosas, que tengan experiencia de otros países, vengan a funcionar aquí en Venezuela. Ojalá con mucha mano de obra venezolana, ojalá con mucho talento venezolano, que lo tenemos además en todo el mundo, expertos petroleros que hoy en día, venezolanos, que hoy en día sirven a empresas muy importantes en Asia, en Europa, en el resto de América, y bueno, que eso sea verdaderamente el inicio de la recuperación económica del país a partir del petróleo. Yo creo que es una de las cosas, de los mayores desideratum que podemos tener en este momento los venezolanos. Ahora, Rosa, por supuesto que nada se hace de la noche a la mañana. Destruir es muy fácil, ¿no? Y que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el pasado con el tema de los ingresos petroleros. Sería importante esa reflexión. Y en ese sentido es muy importante que el gobierno nacional y los cambios políticos que se vayan dando pues no vuelvan a incurrir en esa demagogia, en ese populismo que hace que se vaya, que va en detrimento del crecimiento económico y del mejoramiento, la industrialización a partir del petróleo. El gobierno nacional que ha ido dando pasos en materia de flexibilización económica, sin embargo, a veces es contradictorio, ¿no? Hace una cosa y después la niega, sigue con un discurso atrasado de socialismo. Sin embargo, ha venido dando algunos cambios. Sin embargo, sí, los da, pero las empresas mixtas. Los da, pero como tímidamente, ¿no? Sí. Y los pasos políticos, pues tampoco los da también muy tímidamente. Porque también han recibido críticas por parte de sectores de la revolución bolivariana. Muchos han dicho, pues, que ya no se trata del socialismo, que Maduro está dando cambios en el sentido erróneo, que los empresarios aplauden y significa que entonces vamos Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿no? O intentar acelerar como con la mano en el freno de mano, así, agarrado. Entonces, claro, ese tipo de titubeos en un país que necesita seguridades, que necesita orientación clara, que necesita un modelo económico sencillo, pero muy claro, que todo el mundo entienda, pues lamentablemente todavía vemos un divague que no se entiende bien para dónde vamos. Bien, Mercedes, seguimos revisando reacciones. Nos corresponde ahora revisar a Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, que decía respecto a estos diálogos. Lo vemos en la red social Twitter. Celebro como positivo el acuerdo firmado en México. Lo veo como un comienzo. Vendrán muchas conversaciones, muchas dificultades, muchas presiones, pero el país debe perseverar en el camino del diálogo y del entendimiento. Es la única ruta para el progreso y la paz. Fíjate, muchas dificultades y muchas presiones.
debe prevalecer el diálogo y el entendimiento. Fíjate que para ambos lados, tanto la plataforma unitaria como el gobierno nacional, ambos han recibido críticas de sus seguidores y críticas de otros sectores que catalogan esto como una estafa para el país, de un lado y del otro, ¿no? Que simplemente se han roto todos los planes que tenía cada sector o su ideología, o sea, que están doblegando, que están cediendo y que por supuesto no es correcto ir en este sentido. Que es parte de las negociaciones, ceder de lado y lado. Bueno, a propósito de ese mensaje del rector del CNE, qué bueno que lo recuerdan, que lo recordamos en este programa, porque antes de que se diera este acuerdo, hace unos 11 meses, en diciembre, gracias al trabajo del rector Enrique Márquez, de Roberto Picón, pues se logró una serie de condiciones electorales favorables que hicieron que un gran número de opositores que habían llamado a la abstención participaran, y eso trajo unos resultados electorales donde salieron triunfadores muchos alcaldes de oposición, y no se logró más, claramente, no por falta de condiciones, sino por falta de una estrategia opositora coherente, cohesionada, que permitiera empujar el carro electoral con mucha fuerza y obtener más triunfos electorales, ¿no? Fíjate, Rosa, cómo el tema del acuerdo político y del acuerdo económico, etcétera, no nos agarra de sorpresa, en el sentido de que ya el gobierno nacional había venido dando pasos hacia una renovación, digamos, de los rectores del CNE, una serie de concesiones para motivar a la participación electoral. Eso tiene que seguir, ¿no? No lo podemos interrumpir. Y en ese sentido, pues este acuerdo abona en esa dirección. Por lo tanto, aunque no se haya hablado concretamente de materia política electoral, sí sabemos que están orientados hacia la misma, por la misma corriente. Bien, y hasta ahora también nos llegan muchas preguntas, pero las vamos a leer al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial. Seguiremos hablando del tema de los diálogos, de los acuerdos que se han venido realizando en nuestro país y sobre todo cómo podemos esperar el año 2023, cuáles son las expectativas bajo lo que ha venido ocurriendo, bajo los cambios que se han venido dando tanto en Venezuela como en el mundo. Ya volvemos.